¿Y si te dijera que el Vaticano ha sabido de pie grande durante siglos, pero que durante los últimos 500 años nos han engañado para que miremos hacia otro lado? Y como estás a punto de ver, el Vaticano está lejos de ser el único. Durante los últimos 100 años, más o menos, hemos estado persiguiendo esta sombra con moldes de yeso y cámaras trampa. Hemos tratado a pie grande como una historia de fantasmas. Nos burlamos de los testigos. Ridiculizamos la evidencia porque es borrosa o está desenfocada o simplemente es una historia contada alrededor de una fogata. Exigimos pruebas. Decimos, muéstrame la evidencia, muéstrame el cuerpo, muéstrame un video claro, muéstrame algo que no pueda negar. Todas estas son preguntas justas y por cierto, todas tienen respuestas sólidas también. Pero ¿qué tal si, fundamentalmente, el problema no es la evidencia? ¿Y si el problema es dónde la hemos estado buscando? Estamos buscando pruebas de Sasquatch en el lodo. La estamos buscando en fotogramas borrosos de cámaras que se mueven, y estos métodos, por cierto, no carecen de mérito. Pero ¿qué tal si la prueba más clara de la historia no está guardada en una cámara trampa de un cazador en algún lugar? ¿Y si no ha estado escondida solo en el bosque todo este tiempo? Pero, ¿no necesitamos la ciencia moderna, podrías preguntarte, para tener alguna esperanza de confirmar la existencia de estos seres? Tal vez no. ¿Y si te dijera que la documentación anatómica más detallada de Sasquatch no está escondida en algún archivo policial polvoriento en el estado de Washington? ¿Y si te dijera que durante los últimos 5 siglos millones de personas han pasado justo al lado de ella? La han mirado a los ojos, incluso han pagado boletos para verla y luego se han ido sin darse cuenta de lo que estaban viendo. ¿Y si la verdad sobre Bigfoot ha estado escondida a plena vista en una pintura de siglos de antigüedad en el techo de una de las instituciones más antiguas que aún funcionan en la Tierra? Hoy vamos a retroceder en el tiempo y el lugar para mostrar por qué esta pieza crucial de evidencia, además de muchas otras similares, han sido ignoradas por más de medio milenio. Comenzaremos nuestro viaje juntos viajando al Vaticano. El rostro olvidado. Nos dicen que miremos los frescos de la Capilla Sixtina y veamos un triunfo de la teología. Vemos la creación de Adán, vemos a los profetas, vemos el cosmos ordenado cuidadosamente de la Iglesia Católica. Pero si bajas la mirada, si ves la pared detrás del altar, en una sección de la pintura que a menudo está oscurecida por las velas, ese aparente orden colapsa en caos. El gran pintor del Renacimiento, Miguel Ángel, no era solo un artista, era un científico del cuerpo humano. Es reconocido por sus representaciones anatómicamente precisas del cuerpo humano, desde su estatua de David hasta su creación de Adán extendida por el techo de la Capilla Sixtina. A principios del siglo XVI, mientras otros estudiaban las Escrituras, un Miguel Ángel de 17 años pasaba su tiempo en las morgues del Hospital de Santo Espíritu. Tarde en la noche, a la luz de las velas, entre el hedor de la descomposición, él estaba ocupado desprendiendo la piel del músculo. Estaba obsesionado con la mecánica del cuerpo humano. Sabía exactamente dónde se insertaba el deltoides en el húmero. Sabía cómo el trapecio se extendía sobre la escápula. Por supuesto, él no inventó la anatomía, pero sí la documentó. Ahora podrías pensar que nada de esto tiene que ver con Pie Grande, pero estarías equivocado. Quiero que mires esta figura justo aquí. Estas criaturas fueron pintadas por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina hace más de 500 años. La figura es humanoide, inmensamente musculosa y cubierta de vello. La Iglesia llama a esto un demonio, una entidad espiritual, una metáfora del pecado en toda su fealdad. Pero observa la biología. Mira el pronunciado y sobresaliente arco superciliar. Mira el cuello, o mejor dicho, la falta de uno. Los músculos trapecios están tan desarrollados que se tragan el cuello por completo. ¿Te suena familiar? A mí también me sonó familiar. De hecho, todas estas son características que comúnmente se reportan en avistamientos de Sasquatch en todo el mundo hoy en día. Pero, contrario a la creencia popular, estos avistamientos no comenzaron cuando Roger Patterson grabó su famoso video en 1967. Prepárense, chicos, porque estamos a punto de profundizar.
en la rica historia de los hombres salvajes y los Woodwos desde la antigüedad religiosa. Vamos a explorar la pregunta, ¿y si Miguel Ángel no solo estaba pintando una metáfora? ¿Y si estaba pintando a un vecino? Y no cualquier tipo de vecino, un vecino que observa desde el bosque, un vecino que no olvida. Pero antes de entrar en la impactante historia de la Iglesia y lo que llamaban el hombre salvaje, y créeme, es salvaje, quiero hacer una pausa por un minuto, porque hay otra institución que, al igual que el Vaticano, prospera en el silencio, la recopilación y la supresión. A medida que he profundizado en este tema de Sasquatch, ha sido algo en lo que he tenido que pensar más seriamente de lo que esperaba. Mira, ahora mismo estoy muy metido en una investigación sobre la supresión gubernamental de evidencias sobre Sasquatch. Cómo los avistamientos, informes e incluso registros desaparecen silenciosamente de la vista del público. Y una vez que empiezas a indagar en temas como ese, te das cuenta de algo más. ¿Cuánta información tuya ya anda por ahí? Tu nombre, tu dirección, tu número de teléfono, tus familiares, todo eso puede estar siendo recopilado y vendido al mejor postor por intermediarios de datos y sitios web de búsqueda de personas, muchas veces sin que tú siquiera sepas qué ha sucedido. Bien, salgamos de la Capilla Sixtina por un segundo. Si las figuras peludas de Miguel Ángel fueran solo una elección artística extraña, una anomalía, entonces podríamos descartarlas. Pero no son solo una anomalía, y verás por qué. Porque ahora vamos a viajar solo unos cientos de millas al norte, a la iglesia de Sacco en Lombardía. Esto fue pintado aproximadamente en la misma época que la obra de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Míralo. Esto no es un demonio, no es una metáfora del pecado, es una entidad biológica. De hecho, era tan conocido en la zona en ese entonces como una entidad biológica que los lugareños incluso le pusieron un nombre. Lo llamaban Homo salvadego, el hombre salvaje. Fíjate en los detalles aquí. El vello cubre el cuerpo pero deja el rostro expuesto. El garrote enorme. Es una herramienta pero una muy primitiva. El tamaño impresionante de sus extremidades. Si le mostraras esta pintura a un testigo de Sasquatch del noroeste del Pacífico hoy en día, no diría simplemente, oh, eso es una metáfora medieval del pecado. Dirían, eso es lo que vi cruzando la carretera. Así que la gran pregunta es, ¿por qué hombres obsesionados con el realismo anatómico pintarían criaturas que coinciden perfectamente con la descripción del Sasquatch norteamericano? ¿Acaso Miguel Ángel imaginó por casualidad un Sasquatch moderno hace más de 500 años? ¿O acaso vio un boceto en algún lugar, o escuchó el relato de un viajero, o tal vez vio uno con sus propios ojos, bueno, en los Alpes italianos algún día? Si están listos para profundizar, amigos, quédense, porque durante un rato vamos a desmontar la mitología del hombre salvaje. Vamos a demostrar que lo que la mayoría llama folclore en realidad es un recuerdo fragmentado de una realidad biológica. Pero si crees que esto solo se va a centrar en arte antiguo, estarías equivocado. Porque para comenzar, vamos a regresar al año 426 después de Cristo, al texto de alguien que durante mucho tiempo fue considerado uno de los grandes padres de la Iglesia Católica, el Santo que sabía. Para entender por qué la mayoría de la gente hoy en día ha olvidado a esta criatura, necesitamos regresar y comprender cómo funcionaba la mente medieval. Verán, últimamente he estado analizando un fascinante artículo académico sobre el Woodwos, el término en inglés medio para el hombre salvaje de los bosques. Voy a poner el enlace a ese artículo en la descripción de abajo. El artículo sostiene que el Woodwos no era solo un símbolo de salvajismo biológico. En realidad, era un enigma biológico que los estudiosos de la época no podían resolver. Estaban obsesionados con algo llamado liminalidad, el estado de estar entre dos cosas. Mira, hoy en día, si vemos algo raro o inusual, estamos acostumbrados a hacer una pregunta estándar. ¿Es real? Pero en el siglo IV no preguntaban eso. Ellos sabían que el mundo estaba lleno de monstruos. No perdían el tiempo haciendo preguntas tontas como ¿son reales los hombres salvajes? Pero ellos hacían preguntas que hoy nos parecen muy extrañas. Principalmente, la pregunta que escribían y debatían sobre los hombres salvajes era ¿podemos bautizarlos?
San Agustín de Hipona es considerado una de las mentes más brillantes de la Iglesia primitiva y a menudo se le considera uno de los 4 grandes padres de la Iglesia. En su obra magna, La Ciudad de Dios, publicada en el año 426 después de Cristo, específicamente en el libro 16, capítulo 8, Agustín enfrenta una crisis. Viajeros regresaban de África y de Oriente con informes inquietantes de supuestas razas monstruosas. Ahora, sé que este video trata principalmente sobre criaturas históricas parecidas al Sasquatch, pero no todos los seres descritos encajan en esa descripción. Estaba los cinocéfalos, un hombre con cabeza que se parecía a la de un lobo, que se creía habitaba en partes remotas de África e India. Luego estaban los Blemi, una raza de personas de la zona de Libia y Etiopía, que eran descritos como si tuvieran los ojos, la nariz y la boca conectados al pecho, como si no tuvieran cuello para separar la cabeza del torso. Suena algo familiar, ¿no? Bastante parecido, ¿verdad? Qué genial que, por supuesto, existían los hombres salvajes, esas criaturas enormes, bípedas, cubiertas de pelo y parecidas a los humanos que, según se decía, rondaban por las montañas y bosques europeos durante la Edad Media. Pero lo extraño de estos reportes no termina con sus características físicas. Se representaba a los hombres salvajes arrancando árboles enteros, teniendo conflictos con caballeros y aldeanos, e incluso formando alianzas y amistades con la realeza. Podrías ver esto simplemente como tonterías folclóricas, pero San Agustín ciertamente no lo hizo. Él no se burló de estos reportes, los trató como datos. Y eso lo llevó a una conclusión sorprendente. Él escribió, cito, pero quienquiera que nazca como hombre, es decir, un animal racional y mortal, sin importar qué forma inusual presente. Ningún cristiano fiel debe dudar que proviene de ese único protoplasto, Adán. Básicamente, San Agustín argumentó que la forma física no importaba. Si un hombre salvaje podía pensar y ser racional, era humano. Si un hombre salvaje podía razonar, entonces tenía alma. Agustín no estaba debatiendo su existencia. Él estaba debatiendo su salvación. Y claramente creía que ellos eran como mínimo humanos. Este resquicio teológico mantuvo al hombre salvaje en el ámbito de la humanidad durante 1000 años. Esto evitó que fueran clasificados puramente como animales, al menos hasta que llegó la BFRO, pero esto creó un gran problema. Si estos hombres salvajes eran humanos, ¿por qué vivían como bestias? ¿Por qué estaban cubiertos de pelo? ¿Por qué parecía que no tenían lenguaje? Esta tensión, esta liminalidad entre el hombre y la bestia es la clave de todo el misterio. Porque, como estamos a punto de ver, los escritores de la Edad Media no estaban escribiendo cuentos de hadas. Estaban escribiendo informes de campo consistentes sobre una especie que no podían clasificar. Woodwose, la gente salvaje de los bosques de Europa. Como dije antes, el término woodwose proviene de la palabra en inglés antiguo para ser del bosque, o hombre salvaje del bosque. Pero esta siguiente parte es la más impactante. Lo creas o no, las primeras referencias a estos hombres salvajes del bosque se remontan a los años 1100, hace casi 1000 años. Y de inmediato vemos la confusión. En la traducción de la Biblia de Wycliffe, publicada por primera vez en 1382, los traductores tuvieron un desafío extraño. Tenían que intentar describir a las criaturas que habitarían las ruinas de Babilonia. Fue entonces cuando eligieron la palabra woodwose. Mencionaron a los woodwose junto con dragones, avestruces y, entre comillas, bestias peludas. En el contexto de este relato, el woodwose claramente se considera un animal. Pertenece a la naturaleza salvaje. Es parte de la fauna. Pero, como están a punto de ver, el woodwose claramente era mucho más que un animal. Esta es La pelea en el bosque de Hans Burgmayer Primater. Fue realizada alrededor del año 1500. La imagen muestra una confrontación violenta y dinámica en la espesura enmarañada y densa del bosque. Presenta dos figuras distintas enfrascadas en combate.
A la izquierda, en esta esquina, se encuentra un guerrero humano vestido con armadura completa de placas. Está lanzándose hacia adelante, empuñando una enorme espada ancha con ambas manos. A la derecha hay una figura imponente y peluda, un hombre salvaje o woodwose. Está desnudo, cubierto completamente de pelo o pelaje grueso, y obviamente es mucho más grande y alto que el caballero. En lugar de un arma forjada, empuña el tronco de un árbol arrancado como garrote. Lo realmente interesante aquí es que el artista no dibujó un dragón. Tampoco dibujó una quimera ni un demonio alado. Dibujó a un homínido bípedo, cubierto de pelo y empuñando un arma improvisada, un árbol arrancado de raíz. Esto se siente menos como mitología y, sinceramente, más como una aterradora realidad biológica. Ahora estoy seguro de que algunos de ustedes, los escépticos, piensan que estoy diciendo tonterías y siguen convencidos de que todo esto son solo cuentos de hadas. Pero si fuera puramente simbólico, ¿por qué esa morfología tan consistente? Desde los woodwose de la Europa medieval hasta el Sasquatch del noroeste del Pacífico, el yaoi de Australia, el yeti del Himalaya, los detalles siguen siendo inquietantemente específicos y consistentes. No importa a dónde vayas en el planeta, ni la época. La inmensa fuerza en la parte superior del cuerpo, el cuerpo completamente cubierto de pelo, el tamaño descomunal. Mira, las metáforas cambian para adaptarse a la cultura. Se modifican con un movimiento político o religioso determinado. Pero el hombre salvaje, él permanece igual. Él es una constante. Y cuando algo se niega a cambiar durante miles de años de narración humana, tenemos que hacernos la incómoda pregunta, ¿estamos preservando un mito aquí? ¿O estamos recordando a una especie? Ahora, si me preguntan, todo lo que les he mostrado hasta ahora ya es lo suficientemente asombroso, pero los relatos constantes a lo largo de la historia no terminan aquí. Regresen conmigo unas cuantas décadas hasta 1483. Echemos un vistazo juntos a las fábulas de Esopo de William Caxton. Entre las fábulas cuenta la historia de un sátiro, un hombre salvaje, que se encuentra con un peregrino perdido en la nieve, pero el hombre salvaje no se come al hombre. Lo invita a su cueva y le ofrece comida. Finalmente, esta criatura expulsa al hombre después de un malentendido. Un malentendido que demuestra la capacidad de la criatura para reconocer la hipocresía. No fue un accidente. Solo detente y piensa en eso por un minuto. En 1483, la gente atribuía razonamiento moral a estas criaturas. San Agustín habría dicho sobre el ser en la historia: esa criatura tiene alma. Sin embargo, tampoco termina aquí. Hay muchos otros ejemplos de estos seres mencionados por personas de la antigüedad y reconocidos como criaturas reales. Incluso tenemos una representación de Alejandro Magno quemando vivo a un hombre grande, salvaje y peludo, un woodwose, en una ejecución pública. La imagen es impactante. Tenemos a Alejandro Magno luciendo regio y sereno. Y luego tenemos a esta otra figura, desnuda, peluda, rodeada de llamas. Es brutal, es directo y sinceramente para un espectador moderno es totalmente inesperado. Los historiadores de arte sofisticados, esos que tienen siglas después de su nombre, dirán que se trata de la humanidad triunfando sobre la brutalidad de la naturaleza, el intelecto conquistando el instinto básico. Te dirán que es simbólico de cómo Alejandro llevó la cultura griega al oriente bárbaro. Pero veamos la imagen de nuevo, y esta vez tratemos de olvidar el simbolismo por un momento. ¿Y si esto no es una metáfora? ¿Y si es un informe de campo? Mira, el ejército de Alejandro no solo avanzó por territorios que en los mapas estaban en blanco, avanzaron hacia territorios que eran completamente desconocidos para el mundo mediterráneo. Estaban en lo profundo de Asia, en lo profundo del Hindu Kush. ¿Quién puede decir que no encontraron algo más? Piénsalo. Eres Alejandro. Estás tratando de mantener el orden en tu ejército que se extiende a lo largo de miles de kilómetros de terreno desconocido y hostil. De repente, tus exploradores empiezan a desaparecer. Escuchas gritos extraños que vienen de las crestas por la noche. Luego, tus hombres logran capturar a uno,
un homínido grande, peludo y bípedo que pelea con una fuerza inhumana y no parece hablar ningún idioma conocido. Es comprensible que esté aterrorizando a tus tropas y esté minando tu autoridad como el amo del mundo conocido. Entonces, ¿qué haces? No lo pones en un zoológico. No intentas enseñarle griego. Lo conviertes en un escarmiento. Lo ejecutas de la manera más pública y destructiva posible. Fuego. Para mostrarle a tu ejército que nada, ni siquiera los monstruos del fin del mundo, es inmune a tu autoridad. La evidencia visual. Está bien, vamos a la iglesia. Específicamente, vamos a las misericordias. Estos son los asientos plegables de la sillería del coro de las grandes catedrales de Europa. Esta es el área donde los talladores de madera tenían libertad. En la Catedral de Lincoln, en la Catedral de Carlisle, encontramos al woodwose tallado en la madera con gran detalle, enorme, peludo y con pies enormes. Pero el hecho de que estos seres fueran incluidos en los tallados no es lo más interesante. Lo más interesante es que siempre se les representa de la misma manera, cubiertos de pelo y sosteniendo un garrote. A veces se les representa luchando contra algo, un caballero o alguna bestia del bosque, en un esfuerzo por proteger a los habitantes y las aldeas. Esto nos dice que para muchas culturas del pasado, los woodwose o hombres salvajes eran seres complejos, capaces de ser tanto enemigos como aliados. Luego llega el Renacimiento, la era de la precisión. Alberto Durero, el hombre que pintó una liebre tan realista que literalmente puedes contar los bigotes. En 1503 él grabó un escudo de armas. Sosteniendo el escudo hay un hombre salvaje, mira la cara. Nariz ancha, fosas nasales cubiertas. Durero no hacía caricaturas. Él hacía retratos y era extremadamente bueno en eso. Entonces, ¿quién posó para este retrato? ¿O de quién era la descripción que usó? Y quizás lo más importante, ¿cómo es posible que esta representación de los años 1500 sea tan precisa y consistente con los avistamientos modernos de Sasquatch? Y este tampoco es un ejemplo aislado, ni de cerca. Cuando se trata de heráldica, más de 200 escudos familiares en Europa presentan al hombre salvaje. Y estoy hablando de algunas familias bastante importantes, con historias muy ricas. Ahora, quizás sigas pensando que estos seres se representaban en los escudos simplemente por diversión, solo por licencia artística. Fueron inventados solo para verse interesantes. Pero aquí hay algo que debes tener en mente. La heráldica busca intimidar. Pones un león en tu escudo porque los leones son reales y peligrosos. Pones un oso en tu escudo porque un oso te puede matar. Si vivías en la Selva Negra durante los años 1400, y créeme, deberías estar agradecido de no haber vivido allí en esa época, entonces el hombre salvaje no era solo una historia. Era la cosa que todos sabían que te observaba desde la línea de los árboles. Así que los tenemos en libros, los tenemos en catedrales, los tenemos representados en escudos. Pero seguramente si fueran reales y la gente de la antigüedad los supiera, entonces los tendríamos en mapas, ¿no? Bueno, ¿y si te dijera que sí los tenemos? Mapeando a los monstruos. ¿Estás listo para esto? Porque vamos a retroceder otros 1000 años, hasta el 500 antes de Cristo a lo largo de la costa oeste de África. En escena, Hanón el Navegante. Él fue un renombrado explorador naval de la antigua Cartago que exploró la costa oeste de África con 60 barcos y entre 5.000 y 30.000 hombres. La misión era establecer colonias para Roma. Escribió todo sobre sus aventuras en un periplo o un cuaderno de bitácora. Según el periplo, Jano navegó por la costa oeste de África, posiblemente hasta Sierra Leona o Gabón, alrededor del año 500 a.C. En la última etapa del viaje, descubrieron una isla dentro de una laguna que Jano describió como habitada por gente salvaje. Según Jano, estos hombres salvajes en realidad eran en su mayoría mujeres grandes con cuerpos cubiertos de pelo.
Anno y sus hombres intentaron capturarlos, pero los pocos hombres eran demasiado rápidos y escaparon trepando por los acantilados y arrojando piedras a los marineros que estaban abajo. La tripulación logró capturar a 3 mujeres, pero mordieron y arañaron a los marineros con tanta fiereza que los hombres las mataron. Luego, los marineros desollaron los cuerpos y llevaron las pieles de regreso a Cartago. Plinio el Viejo escribió más tarde que esas mismas pieles colgaban en el templo de Juno, hasta que los romanos destruyeron Cartago 350 años después, en el 146 a.C. Podrías sentirte tentado a descartar estas historias como más cuentos de hadas, pero observa los detalles familiares. Ano escribió que arrojaban piedras para defenderse, escribió que trepaban acantilados rápidamente, escribió que eran personas. Ahora, sé que alguien va a intentar verificar lo que digo y probablemente señalar un error que creen que cometí en los comentarios, así que déjenme adelantarme a ellos. En las traducciones, Hanno llamó a estos hombres y mujeres salvajes Gorillae. Pero créanlo o no, la mayoría de los historiadores ahora están de acuerdo en que lo que Hanno y su tripulación encontraron no eran gorilas, como los entendemos hoy en día. Más bien eran personas enormes, peludas y salvajes, tan fuertes que un comandante de la marina romana con 60 barcos bajo su mando y todos sus hombres no pudo contener a 3 hembras sin arriesgar sus vidas. Solo piénsalo por un momento. Soldados romanos con tecnología romana y armas romanas, herramientas y tácticas romanas. No pudieron contener a 3 mujeres. El tipo de humillación que sufrirían estos hombres por una historia así no me parece algo que Hanno estaría dispuesto a registrar si solo fuera ficción. ¿Por qué lo haría? A menos, claro, que sea un relato preciso de lo que realmente sucedió. Ahora, un escéptico podría argumentar diciendo algo como veían todo como monstruos en ese entonces, ni siquiera sabían lo que estaban viendo. Y francamente, eso es en cierto modo un comentario justo. Pero si eso es cierto en este caso, entonces explica lo que viene después. Avancemos más de 2000 años hasta mediados del siglo XIX, cuando el explorador David Thompson estaba cartografiando el noroeste americano. Thompson era un hombre de ciencia, un topógrafo. Él está explorando ese territorio virgen cuando encuentra huellas en las montañas rocosas. Siendo un explorador serio y un hombre de ciencia, no simplemente lo ignora y dice, «Oh, huellas grandes». Mide una de las huellas, 14 pulgadas de largo por 8 de ancho. Observa que las marcas de garras son cortas, no coinciden con las de un oso. Llega al punto de calcular el peso necesario para dejar una huella así. David Thompson cartografió la mitad del continente. Si él dice que vio una huella que no pertenecía a un oso ni a un humano, ¿por qué asumiríamos que estaba equivocado? Incluso Carlos Linneo, el padre de la taxonomía moderna, el tipo que inventó la forma en que nombramos a los animales, incluyó al Homo ferris, o hombre salvaje, y al Homo troglodytis, o hombre de las cavernas, en su clasificación de primates. Ahora, solo como un comentario aparte, hay mucha evidencia sólida de que los seres que llamamos Sasquatch son mucho más que simples primates no clasificados, pero ya he hablado de eso en otros videos y realmente no es el punto de este. El punto es que grandes hombres de ciencia, como Linnaeus, no pensaban que estos seres eran mitos. Él pensaba que eran una especie que aún no habíamos capturado. Entonces tenemos a los artistas, tenemos a los sacerdotes, los cartógrafos, los exploradores, los biólogos. Hace cientos y en algunos casos miles de años todos decían lo mismo, estos seres son reales. No estaban pintando, dibujando ni escribiendo sobre mitología. Estaban informando sobre la realidad. Programación cultural. Pero estas verdades extrañas e inquietantes no se detienen en la antigüedad, porque el siguiente lugar al que nos lleva este viaje es al trabajo de Diana Walsh Pasulka. Ella es escritora y profesora de estudios religiosos en la Universidad de Carolina del Norte, en Wilmington. Y esta señora sí sabe de lo que habla, amigos.
Le dieron acceso especial a los archivos del Vaticano y encontró muchos relatos históricos de eventos paranormales, como esferas y otros fenómenos. Ella relaciona esto con experiencias modernas de ovnis, sugiriendo que algunos milagros tradicionales podrían ser encuentros contemporáneos con ovnis, desafiando la visión más tradicional y establecida de la Iglesia. En su libro American Cosmic, estudia el fenómeno ovni desde la perspectiva de la antigüedad religiosa. Ella hace esto al observar pinturas, frescos, leer diarios y documentos de toda la historia. Su argumento básico es que el fenómeno en sí es constante, pero nuestra interpretación cambia con el tiempo según nuestra cultura. Ella llama a esto programación cultural. Por ejemplo, si ejecutas el software medieval, una luz inexplicable en el cielo es un ángel. Una criatura escurridiza, grande, peluda y parecida a un hombre en el bosque es un hombre salvaje. Si ejecutas el software moderno, una luz en el cielo probablemente sea un ovni. Y una criatura grande, escurridiza, bípedo y peluda es un Sasquatch. Mira, no hemos dejado de ver estas cosas. Simplemente cambiamos el nombre del archivo. Los Woodwos no desaparecieron, simplemente perdimos la capacidad de leer el mapa. Pero este viaje aún no ha terminado, porque hay un último lugar que necesitamos revisar. La biblioteca más antigua de todas. Porque si crees que el Woodwos es aterrador, espera a escuchar de dónde dicen los textos antiguos que vinieron. Los peludos. La historia escrita más antigua que tenemos en la Tierra es la epopeya de Gilgamesh del año 2100 a.C. Cuenta la historia de un rey, Gilgamesh, y su contraparte salvaje, Enkidu. Enkidu está formado de arcilla. Está cubierto de pelo. Vive con las gacelas. Rompe las trampas de los cazadores. Es el arquetipo del hombre salvaje. Observa la dinámica aquí. El hombre civilizado contra el hombre salvaje. Pelean, luchan y luego se vuelven hermanos. Mira, esta no es una historia de conquista. Es una historia de parentesco. Enkidu no es un monstruo. Él es la otra mitad de la humanidad. Ahora dirijamos nuestra atención a la Biblia, el Antiguo Testamento, específicamente Isaías 13, 21, la profecía de la destrucción de Babilonia. El versículo dice: «Pero allí yacerán las bestias salvajes del desierto, y allí habitarán los búhos, y allí danzarán los sátiros». La Biblia del Rey Jacobo, que muchos cristianos todavía consideran la traducción más precisa hoy en día, traduce esto como sátiros. Pero la palabra hebrea es en realidad seirim, que literalmente significa los peludos. Es el plural de la palabra sair, la misma palabra que se usa para describir a Esaú en el libro de Génesis, quien nació, cito, rojo y peludo como una prenda. Ahora yo soy cristiano y por lo tanto tomo la Biblia muy en serio y hay razones lógicas y arqueológicas sólidas para hacerlo, como nota al margen. Pero si ves las cosas de manera diferente, podrías sentirte tentado a descartar la Biblia como mitología. Pero la cuestión es que Isaías no estaba prediciendo aquí que hombres cabra mitológicos bailarían en las ruinas de Babilonia. Él estaba prediciendo que cuando la civilización humana, es decir, Babilonia, caiga, los Seerim o los peludos saldrían de las tierras salvajes para reclamar su territorio. Pero ¿de dónde exactamente vinieron estos peludos? Para eso tenemos que mirar los textos prohibidos, los escritos antiguos que quedaron fuera del Antiguo Testamento. Específicamente el libro de Enoc y el libro de Jasser, dos antiguos textos religiosos judíos considerados apócrifos y que amplían la narrativa canonizada en la Biblia. En el libro de Jasser, capítulo 4, versículo 18, se lee: «Y los hijos de los hombres en esos días tomaron del ganado de la tierra, las bestias del campo y las aves del aire, y enseñaron la mezcla de los animales de una especie con otra.
Esto, por supuesto, se refiere a la manipulación genética, la hibridación, una interferencia con el orden biológico. Si ves al Woodwose desde esta perspectiva, no es solo un simio aún no descubierto, es un remanente, es el resultado de una divergencia genética que ocurrió hace miles de años. Quizá por eso San Agustín estaba tan conflictuado acerca de estos seres. Quizá él intuía que no eran solo animales, que en realidad eran parientes, portando la misma chispa, pero formados por una historia muy diferente. Ahora, este tema se vuelve bastante grande, muy rápido, amigos. Así que si les gustaría que profundizara más en las posibles historias de origen de Pie Grande en un futuro episodio, por favor háganmelo saber en los comentarios. Conclusión. El vecino. Hoy hemos cubierto 4000 años de historia. Hemos visto la extraña anatomía de los demonios de Miguel Ángel. Hemos leído los informes de campo de San Agustín y Jano el Navegante y la heráldica de los caballeros alemanes. Tomando todo esto en conjunto, amigos, la evidencia es abrumadora. Hemos compartido este planeta con otra inteligencia desde que existimos. Los hemos combatido. Hemos comerciado con ellos. Los hemos pintado en techos y tallado en madera y los hemos demonizado. Honestamente somos una especie tan arrogante y olvidadiza. Creemos que hemos mapeado cada centímetro de este mundo y que hemos aprendido todo lo que hay que saber sobre el orden natural, pero el hombre salvaje es el fantasma en la máquina. Él es la anomalía incómoda que sigue apareciendo, demostrando que no sabemos tanto como creemos. Así que tal vez Miguel Ángel no estaba pintando a un monstruo. Tal vez estaba pintando a nuestro hermano. Tal vez él sabía, a través de las tradiciones orales de la Iglesia o por las historias del hombre salvaje de los Alpes, que no éramos los únicos bípedos inteligentes en este planeta. Cuando lo ves de esta manera, lo misterioso o los aspectos paranormales del fenómeno Pie Grande empiezan a tener mucho más sentido. Si estos seres realmente han estado aquí durante 4000 años, y la evidencia ciertamente indica que lleva por lo menos todo ese tiempo. Si ellos eran los vigilantes de Enoch, si eran el Enkidu de nuestro Gilgamesh, entonces no son solo animales, amigos. Son algo completamente diferente. Algo antiguo, y probablemente mucho más inteligente que nosotros. Algo que sabe cómo esconderse de nosotros, porque se han estado escondiendo de nosotros desde que se construyeron los muros de Babilonia. Nosotros, incluyéndome a mí, pasamos tanto tiempo tratando de probar que Sasquatch existe. Pero al ver la Capilla Sixtina, al ver los mapas antiguos, al ver los textos de la antigüedad, en realidad no creo que estemos descubriendo nada. Creo que solo estamos recordando. Solo tenemos que ser lo suficientemente valientes para mirar hacia arriba y admitir lo que vemos. Y ahí está. Prueba de que estos seres fueron vistos y comprendidos durante cientos de años antes de que la ciencia moderna decidiera honrar el tema con su presencia. Entonces, ¿qué piensas de todo esto? Para mí, esto pone aún más en duda la hipótesis del gran simio y realmente plantea serias interrogantes sobre lo que significa ser humano o una persona. Cuéntame lo que piensas en los comentarios, y si te gustó este video, por favor, hácelo saber al algoritmo dándole like y compartiéndolo con tu familia y amigos. Esas cosas ayudan muchísimo. Si quieres apoyar el canal y mi investigación más directamente, entonces suscríbete a mi Patreon. El enlace está en la descripción de abajo. Muchos beneficios y contenido exclusivo, diferentes niveles de membresía. Muchas gracias por ver, realmente aprecio a cada uno de ustedes. Y nos vemos en el próximo video.